soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que es soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Mis sueños son Calderón, sueños son. Sueño contigo son. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Nada más que tiempo. Maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hola, bienvenido una vez más a Horas Extras. Aquí en Radio Caput vamos a estar juntos hasta las 17, si nos tenés un poco de paciencia, con la información, sobre todo con la información referida al mundo del trabajo que está tan cascoteado desde la llegada al gobierno de Javier Milei. En la operación técnica y mucho más, nuestro compañero Martín Loza. Y aquí en la conducción estamos esperando a Vilma Noche, que seguramente en estos días vamos a estar con ella nuevamente. Mi nombre es Enrique Garrido, como te dije, hasta las 17. Hoy es todo una menos. La movilización se encamina hacia el Congreso de la Nación y hoy engrosada, podría decir, por el caso de esta criatura de Agostina en Córdoba, un verdadero drama, una tragedia, y
vergüenza para el Poder Judicial, que no justicia, Poder Judicial de Córdoba. Vergüenza por cómo lo trataron, por cómo trataron a la víctima. Vergüenza para la ministra de Seguridad de la Nación, que llegó a hablar de verdad completa en su conferencia de prensa. No voy a abundar sobre el asunto, me parece un disparate mayúsculo y una crueldad también. Y con respecto al Poder Judicial de Córdoba, que no justicia, tengamos en cuenta que el presunto asesino, el presunto criminal, el año pasado había sido detenido después de que una mujer semidesnuda, con ataduras en muñecas y tobillos, se había liberado de la parte de los tobillos y había logrado salir de esa casa, donde seguramente hubiera tenido el mismo destino, para pedir auxilio a vecinas y vecinos. Fue a un tribunal. Por unos pesos lo dejaron en libertad. 2025, ¿eh? O sea, el tipo tenía que estar preso, porque eso no es un delito cualquiera. Eso no es un delito cualquiera. Pero así estamos en la Argentina de hoy. Te decía lo de la ministra de Seguridad, te agrego lo del presidente de la Nación, ya lo sabemos, y todos los que lo siguen, ¿no?, contra el feminismo, desmintiendo que las mujeres sufran algún tipo de discriminación en la sociedad, cosa que todos sabemos, o por lo menos casi todos, sabemos que no es así. Nuestro corazón está ahí y estamos acompañándolos. Al mismo tiempo, Adolfo Pérez Esquivel, junto con organizaciones ecuménicas, organizaciones sociales de derechos humanos, están realizando una semana de ayuno y oración contra las políticas oficiales, contra el hambre, la exclusión, la pobreza extrema. En fin, hay personas que están haciendo algo cada día contra este modelo de exclusión que estamos sufriendo en la Argentina y que supimos darnos al elegir como presidente de la Nación a este presidente. Vamos a lo nuestro, que no viene mucho mejor. El gobierno avanzó de otro paso con la implementación de la reforma laboral. Ya está en vigencia el Fondo de Asistencia Laboral, que financiaría o financiará las indemnizaciones, pero claro, a costa de los depósitos para el sistema jubilatorio. Hay un régimen de promoción del empleo registrado, hay un perdón, adivina para quién es el perdón, las deudas a patronales con trabajadores no registradas o registrados. Hay cambios en convenios colectivos que se vienen en sindicatos, en registración laboral, en plataformas digitales y en servicios eventuales. Chau a la ultraactividad. No más ultraactividad. La ultraactividad te protegía hasta ahora porque si había que renegociar un convenio, hasta el final de esas negociaciones seguía vigente el convenio previo. Bueno, eso se terminó. Y otra cosa, el Fondo de Asistencia Laboral lo va a administrar la Comisión Nacional de Valores. Uno se pregunta, ¿por qué una Comisión Nacional de Valores debe ocuparse de cuidar, de administrar un fondo que no tiene el destino de la bolsa, por ejemplo? Pero no es así. ¿Por qué? Porque ese dinero se va a invertir en instrumentos financieros emitidos y negociados en el país. Y dice la letra oficial que solo se van a utilizar los papeles
de industrias, instituciones radicadas en la Argentina. Otro de los temas que nos preocupa es la posibilidad de abrir sociedades, empresas totalmente libres de personas. Y, por ejemplo, inteligencia artificial, todo administrando una empresa en la Argentina. Sobre eso vamos a hablar, si todo va bien, dentro de pocos minutos, porque realmente es una situación muy grave la que puede suceder, está sucediendo ya en algunos lugares, se está despidiendo personas. ¿Por qué? Porque se cuenta con elementos, automatización, inteligencia artificial, que te permiten prescindir de las personas. Y hay una pregunta que me hago y que te la hago a vos también. ¿La política debe intervenir para regular estas situaciones o las personas somos descartables? Porque imagínate un avance de estas prácticas. ¿Dónde quedaríamos? ¿Dónde quedaríamos las personas? ¿Con qué posibilidades quedaríamos las personas en la Argentina de este tiempo y de los tiempos que vienen? Bueno, esos van a ser algunos de los asuntos que vamos a tratar, si podemos, si tenemos tiempo, y seguramente lo vamos a tener, enseguida en Horas Extras. Muy bien, Horas Extras hasta las 17, aquí en Radio Caput. Te decía que vamos a tratar, no vamos a ser nosotros, va a ser nuestro invitado,
Estamos en comunicación con el doctor Julián Ufele, es abogado laboralista, es docente universitario y es experto en derechos laborales digitales. Doctor Ufele, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Enrique Garrido, esto es Horas Extras. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Saludos para vos y para la audiencia. Bueno, antes de hablar con usted, estuvimos adelantando los últimos avances del gobierno en materia de restricciones, ¿sí? Sí son restricciones, al derecho laboral, en combinación con un proceso que minimiza el área de trabajo en capital humano, donde está la ministra Petovelo. ¿A qué nos estamos enfrentando en estos días? Yo he leído algunas de sus notas y he visto que lo comparaba también. La única comparación que se le ocurría era por la velocidad y la profundidad de estos cambios con la última dictadura militar. Sí, indudablemente lo es. No hubo una cantidad tan grande de modificaciones de la normativa laboral y menos en tan poco tiempo como ocurrió en el año 76. Lo cierto es que el proceso de flexibilización laboral del caso, por ejemplo, de los años 90, fue un proceso mucho más largo, con normas incluso mucho más discutidas, con participación de los distintos sectores. Imagínate que estoy defendiendo algo que para mí siempre fue como el ejemplo de los peores años de flexibilización laboral, pero incluso en ese caso, cuando se presentaba, por ejemplo, una norma de flexibilización laboral en el Congreso, se presentaba con los argumentos de qué resultados se esperaba que tenga, por qué lógica se hacía. Por supuesto que fueron pésimos los resultados que tuvieron, no estoy diciendo que no, pero había una lógica de discusión. Bueno, en este caso no, directamente es una tras otra medidas en pos de terminar con los derechos laborales en la Argentina sin siquiera un fundamento de por qué se elige derogar tal o cual norma, de los fundamentos que se entiende que serían beneficiosos. No lo hay, sencillamente se avanza en ese camino. Y bueno, desde su punto de vista, entonces, ¿hasta qué panorama estamos? Es más, ¿cómo se ejerce el derecho laboral en estas condiciones? Bueno, más que nunca, ¿no? Porque lo cierto es que muchas de las medidas que está tomando el gobierno en materia laboral son tan abiertamente inconstitucionales, tan abiertamente litigiosas, que invitan a los abogados a pensar una y otra vez qué es lo que van a hacer en relación con las nuevas legislaciones que van saliendo. El caso de la ley de modernización laboral está plagada de cuestiones absolutamente discutibles en materia de legalidad, que atentan contra la protección contra el despido arbitrario de nuestra Constitución, contra el principio de progresividad. Por ende, es más necesario que nunca la tarea de los abogados laboralistas. No quiero ser pesimista, pero nos encontramos en una suerte de encerrona, en la que el Poder Judicial hoy está prácticamente negado a rever cualquier tipo de atrocidad que perpetre el gobierno o sus cómplices. Por ejemplo, estamos esperando, es el caso que estamos esperando acerca de las universidades nacionales, que el gobierno se niega a cumplir con la ley y tampoco hay respuesta alguna. Bueno, tenés un punto para ser pesimista, pero déjame también pensar que por favor, no podemos quedarnos únicamente en ese lugar. Es necesario hacer los planteos que consideremos pertinentes, porque siempre los tiempos vuelven a cambiar. Y aquellos jueces que quizás hoy no se animaban a tomar una sentencia o una decisión en un sentido, quizás en un tiempo, con otros tiempos políticos, sí se animen. Entonces, la necesidad de plantearlo, de poner en alto las banderas, de hacer los planteos judiciales que correspondan, es fundamental, porque los tiempos políticos de golpe cambian y eso hay que haberlo defendido en el momento oportuno. Sí, no quiero pecar de inocente, pero a veces pienso que en ciertas áreas, en ciertos sectores, hay investiduras que son demasiado importantes para mostrarse débil, y una de ellas me parece a mí el Poder Judicial. Es una investidura, yo no voy a decir sagrada, pero tan importante, porque lo que uno está destinado a hacer es precisamente la defensa de la ley, pero también el cumplimiento,
el ideal de que se haga justicia. Y el Poder Judicial en la Argentina no se está caracterizando desde hace mucho tiempo por eso, y esto lo dejo para mí. Yo creo que sería necesario hacer cambios profundos en el Poder Judicial para que sus integrantes tengan algún tipo de filo, algún tipo de relación, de vínculo con la sociedad que los mantiene y en muy buenas condiciones. Dejo una pausa por si quiere decir algo acerca de eso, porque le voy a preguntar otra cosa también. No, está bien, suscribo en ese punto. Usted es un experto en derechos laborales digitales. Y en la Argentina ya estamos, usted hablaba de la velocidad de los cambios, ¿no? Ya estamos afrontando en la Argentina la situación de que hay empresas, y está pendiente el proyecto del Ejecutivo, ya mismo se lo digo, el proyecto del Ejecutivo para que haya empresas que funcionen sin empleados directamente, a través de la inteligencia artificial, en fin, de todas las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición. La política ¿debe intervenir en estos casos? Pregunto directamente, ¿debe intervenir o simplemente el hecho de que exista la tecnología permite que yo, por ejemplo, ponga una empresa y diga, no quiero gente? ¿Qué pasa con la gente? Esa es la pregunta sencillita. ¿Qué pasa con la gente si no hay controles? Y ¿debería haber controles que impidan la desaparición de un empleado o una empleada? A ver, indudablemente la política tiene y mucho para hacer con el avance de la tecnología y el mundo del trabajo. Lo cierto es que los avances tecnológicos son algo que todos tenemos que celebrar o encontrar la forma de aprovechar, que en muchos casos en nuestras tareas cotidianas nos permiten facilitar alguna tarea, agilizar alguna otra, hacerla de forma más eficiente. A veces no, es cierto, también a veces no, pero en los casos en los que eso lo podemos utilizar para mejorar nuestro trabajo diario, es importante utilizarlo, pero también es necesario que haya regulaciones por parte del Poder Legislativo, controles por parte del Poder Ejecutivo y Judicial, en relación a cómo se utilizan esas tecnologías a veces para exprimir el rendimiento de un trabajador sin compensar esa mayor productividad. Es decir, hoy, por ejemplo, los teléfonos celulares hacen que nuestro derecho al descanso se vea relativizado, ¿no? Sí. Uno termina de trabajar en su horario laboral y sigue recibiendo mensajes quizás de la empresa, quizás vinculados al trabajo, un mail, un correo electrónico, alguna situación que lo siga vinculando al trabajo fuera de su jornada laboral. Bueno, hay muchos países que ya regularon el derecho a la desconexión digital, es decir, esta situación de no recibir y no contestar mensajes fuera del horario laboral, situación que es muy importante para garantizar el derecho al descanso. En materia de inteligencia artificial también hay un montón de situaciones en que hay empresas delegando en sistemas automatizados la definición de, por ejemplo, qué personal contratar, y eso requiere la obligación de una revisión humana posterior, y hay países que regularon también en ese sentido, que haya una revisión humana posterior cuando un sistema automatizado toma decisiones que podrían eventualmente terminar siendo discriminatorias si no tienen un control humano. Entonces, la tecnología es algo a incorporar al mundo del trabajo, por supuesto, ahora, en beneficio de la calidad del trabajo, no en su perjuicio. Es decir, que no debe haber vía libre, tiene que haber una intervención de la política para que estas tecnologías estén a nuestro servicio y no nos arruinen la vida. Por supuesto, no hay nada más importante que tener una tecnología que nos permita eventualmente trabajar menos horas y ser igual de productivos. Ahora, eso requiere que nos paguen lo mismo y que nos dejen trabajar menos horas. Bueno, es justamente lo que parece que no estaría ocurriendo en la Argentina. Considera, recién mencionaba la legalidad de
de ciertas medidas. Cambios en convenios colectivos, sobre todo el fin de la ultraactividad, que es una protección importantísima para trabajadoras y trabajadores. Es decir, no quedar sin convenio, sin protección alguna, mientras se discute un nuevo convenio. Esto se termina. Bueno, lo cierto es que si uno hace una lectura de cuál es el texto que se votó de la ley de modernización, no se puede sostener que se terminó la ultraactividad. Y el gobierno no puede tomar esa definición en forma arbitraria, porque el texto de la ley no dice eso. Solamente habilita la renegociación en los casos de una situación que pueda alterar el orden público, económico, etcétera. Lo cual es algo muy difícil de demostrar, por lo cual no hay una razón que le permita al gobierno decir que se terminó la ultraactividad en los convenios colectivos, y en el caso de que intente hacerlo, por supuesto que va a tener que encontrar resistencia frente a eso. Doctor, Fondo de Asistencia Laboral, financiado, en realidad, administrado por directamente digamos, para los negocios financieros. ¿Qué opina del uso de estos fondos que son producto del trabajo y que encima se quita un porcentaje a los fondos destinados para jubilaciones? ¿Estamos ante un adelanto de nuevas AFJPs? Indudablemente. Si algo es particularmente aberrante de la última ley de modernización laboral, son los fondos de asistencia laboral. En una misma medida se desfinanció la seguridad social, es decir, la posibilidad de percibir un ingreso digno a los trabajadores que se encuentran jubilados. Al mismo tiempo se flexibilizó la posibilidad de despedir, porque al ser igual el costo para el empleador de despedir o no despedir, se termina ese efecto disuasorio que tiene la indemnización por despido, por lo cual se perjudica y se distorsiona la protección contra el despido arbitrario que está prevista en nuestra Constitución Nacional, y al mismo tiempo se habilita un negocio financiero con la plata que antes estaba destinada a la seguridad social. Es decir, en una misma jugada combinaron una serie de atrocidades muy importantes en perjuicio de los trabajadores activos y jubilados y en beneficio del sector financiero. Es una aberración bastante particular el FAL, y ojalá sea algo que nunca termine de entrar en vigencia. Hoy lo postergaron para noviembre, veremos si en noviembre finalmente no lo vuelven a postergar, y ojalá el próximo gobierno que asuma lo derogue en forma inmediata. Apelo una vez más a su conocimiento alrededor de la inteligencia, en torno de la inteligencia artificial, sus preocupaciones acerca de la lectura, un pálpito nada más. ¿Tendrá que ver este avance de la tecnología en la vida privada a través de celulares y un montón de artefactos de distinta naturaleza, pero todos vinculados con ella? ¿Es posible que eso influya de alguna manera en la lenta reacción de la sociedad frente a lo que está ocurriendo? Bueno, es una teoría, habría que evaluarla. Es cierto que hoy hay una menor vocación o capacidad de atención a ciertas cuestiones, y una necesidad de informarse más rápido y reaccionar en lugar de reflexionar acerca de los acontecimientos. Pero eso evidentemente también nos tiene que impulsar a los que intentamos comunicar y transmitir algunas preocupaciones, en encontrar otras formas de comunicar que sean más accesibles, más sencillas, más efectivas. Bueno, yo lo intento pensar desde ese lugar para evitar caer en solamente tomarlo como una desgracia, ¿no? Sino Claro. decir, bueno, encontremos la oportunidad también de influir en ese aspecto. Sí, lo decía porque solemos estar más metidos en nosotros mismos y nuestros artefactos, y solemos mirar menos hacia los costados. Esa era la sensación que quería transmitirle. Sí, coincido también en ese aspecto, pero bueno,
intento pensar en cómo podemos utilizar esa herramienta para un fin positivo. Es cierto que nos surge como primero una visión negativa del impacto que genera. Ojalá podamos resolverlo para mejor, para nuestro propio bien. Doctor Ofele, le agradecemos los minutos que nos ha dedicado. No, por favor, gracias a ustedes. Era el doctor Julián Ofele, abogado laboralista, es docente universitario y es experto en derechos laborales digitales. El alma hacia el cuerpo al hombre, la lengua sus palabras. Y así arruinamos todo de un principio, sin querer decirnos nada. Y así arruinamos todo de un principio, sin querer decirnos nada. Jugamos a agitar las multitudes en las plazas y en los barrios. Había que afiliarse a algún partido, como comprar cierto diario. Si bien tenemos que empezar de cero, aprendamos del pasado. El lobo siempre se come al cordero, si este se queda sentado. El hombre es el espejo de sus actos, corta las lágrimas húmedas se secarán, tejiendo en el mañana una sonrisa, que ayude para trabajar, que ayude para trabajar. El hombre es el espejo de sus actos, corta las lágrimas húmedas se secarán, tejiendo en el mañana una sonrisa. Para trabajar, te ayude para trabajar. Esto, qué moderno. Somos como un árbol en invierno, desprovisto de hojas verdes. Somos el futuro acumulado en la vereda de enfrente. Hoy somos el fruto de la cosecha, la semilla adolescente. Tenemos una casa tan grande, cada uno en su kiosco. A ver si un día de esto la miramos, para ver si no es de otro. A ver si un día de esto la miramos, nos veremos a nosotros. El hombre es el espejo de sus actos, y corta las lágrimas húmedas se secarán, tejiendo en el mañana una sonrisa, que ayude para trabajar, que ayude para trabajar. El hombre es el espejo de sus actos, y corta las lágrimas húmedas se secarán, tejiendo en el mañana una sonrisa, que ayude para trabajar, que ayude para trabajar. Muy
Muy bien, escuchábamos a Juan Carlos Baglietto haciendo la canción Pa' Trabajar y se me pasó al principio del programa, lo escuchábamos a Patricio Rey con sus redonditos de ricota y Alien Duce. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Capot. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Capó. Estamos haciendo Horas Extras por Radio Caput. Muy bien, seguimos adelante y enseguida vamos a otro tema que está vinculado con lo que te adelantaba antes con el doctor Ofele, que es el de la inteligencia artificial, el avance de la automatización y la desconsideración por las personas. Índice Global de Derechos elaborado por la Confederación Sindical Internacional. Escuchá. Degradó a la Argentina a la categoría más baja y alertó sobre la restricción de las protestas, los despidos antisindicales y el deterioro institucional. La Argentina cayó a la categoría 5, el nivel más bajo del ranking. El documento también advierte sobre un retroceso general en las garantías laborales, particularmente en lo referido al ejercicio de la representación gremial y la negociación colectiva, de lo que hablábamos ya al comienzo y también de lo que hablábamos con el doctor Ofele acerca del avance de las nuevas medidas laborales o en el plano laboral del gobierno nacional y el achicamiento del área de trabajo en el gobierno nacional, que es un área que maneja capital humano en manos de la ministra Peto Velo. Una noticia que me parece para destacar de esta semana, pero muy fuerte y que debería tenerse en cuenta. Patricia Bullrich presentó, atención, una objeción de conciencia. Y lo dijo ahí, para tu consideración. A mí me parece una noticia relevante. En instantes vamos a hablar con otro representante sindical acerca de lo que te decía, el avance de la automatización y la falta de consideración por trabajadoras y trabajadores. En este caso no vamos a hablar de 1, 2, 3 personas, que ya es mucho, son vidas humanas. Estamos hablando de cientos de puestos de trabajo que pueden
perderse en una entidad bancaria muy importante, con mucha publicidad, con mucho cartel. Se trata del Banco Superviel. El Banco Superviel ha llevado adelante justamente un proceso de automatización que se nota, se sufre entre trabajadoras y trabajadores, empleadas y empleados de esa entidad. Estamos en comunicación con Leandro Tobalina. Tobalina, secretario general de la Comisión Gremial Buenos Aires del Banco Superviel. Muchas gracias por atendernos, Leandro. Mi nombre es Enrique Garrido. Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos y a todos los de tu equipo. No, por favor, estoy preocupado. Bueno, estoy preocupado por los temas que venimos hablando en el programa, los avances del gobierno en materia de leyes contra el trabajo. Y en el caso particular de ustedes, se presenta el tema de el avance tecnológico contra las personas. ¿Por qué? Porque el Banco Superviel, en el que vos trabajás, está llevando adelante un proceso de automatización que deja afuera a trabajadoras y trabajadores. Tal cual como lo decís vos, y te agrego, lo que estamos viviendo acá en Banco Superviel es un desastre que excede el avance de la tecnología, la economía del país que se ha deteriorado. Para que tengas una idea, el número de trabajadores desvinculados desde marzo a hoy son más de 600 trabajadores en un banco que tiene 2.500, 3.000 trabajadores. Y te agrego, y sobre todo en estas últimas 2 semanas, trabajadores con muchos años en el banco, con hijos con discapacidad, con problemas de salud, que excede a lo que podíamos estar acostumbrados en los últimos 2 años. Por eso lo de gravedad y de desastre de lo que está pasando. ¿Sufren presiones por parte de los gerentes, las personas con autoridad en el banco, para que tomen retiros voluntarios, así? Empezaron con un programa de retiro voluntario que no fue tan voluntario por esto que bien decís. Funcionarios del banco presionando para que se vayan, con mensajes que es hoy o dentro de unos meses te quedás sin trabajo. Y como te decía, en las últimas 2 semanas ya directamente con carta documento o con escribano, sin importar nada. Es decir, que el banco directamente podría quedar con un número ínfimo de personas, o directamente, bueno, tal como avanza la tecnología, sin control, porque estábamos hablando de esto recién justamente, no hay controles políticos sobre la tecnología en la Argentina. Los hay en pocos países, particularmente Europa. Pero, ¿qué es lo que está pensando la bancaria acerca de esta situación? A ver, la asociación bancaria por lo menos ya hace más de 2 semanas, 3, sí. Estamos en la calle, sí. Estamos con asambleas, estamos con acciones de distinto tipo, llamando a una mesa de diálogo donde no solo se hable de los despidos, sino de lo que decís bien vos, que es la transformación, que no tiene ningún control del Estado, en este caso por el Banco Central, ningún control político. Entonces estás a la buena de Dios o a la buena de los empresarios. Sí, porque son temas que tenemos que tratar pero con urgencia. La tecnología, el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, todo lo que sea, debe estar a nuestro servicio y no al revés, porque si no estaríamos frente a una verdadera paradoja, un mundo gobernado por inteligencia artificial y con las personas, no sé, a la buena de Dios. Bueno, un poco, yo comparto totalmente lo que vos decís. Lo dijo el Papa, creo que hace 2 semanas. Sí. Acá estamos a la buena de Dios y sobre todo con una crueldad manifiesta en cada despido
y en la forma en que se despide a la gente, que nunca lo he visto. Yo tengo 32 años de trabajador bancario y muchos años de dirigente sindical. Lo que está sucediendo no lo vi nunca, y bueno, por eso estamos haciendo fuerza gremialmente para llevar al banco a lo que vos decís, a que haya una mesa de trabajo donde el avance de la tecnología no sea en detrimento de la salud mental de las familias, de los trabajadores. Hasta el momento, ¿la patronal ha dado alguna señal al respecto? Muy tibias y con funcionarios de menor rango. La gerente de recursos humanos no está abierta a la mesa, que es lo que estamos esperando. Incluso hoy el sindicato ha enviado una notificación al Ministerio de Trabajo o ex Ministerio de Trabajo, claro, para frenar esto, y esperamos en las próximas 24 o 48 horas que haya noticias también del Ministerio. Uh-huh. ¿Hay prevista alguna medida para tiempos? Mañana seguimos con medidas de acción gremial en la puerta de Reconquista, ¿sí?, y en la puerta de San Martín, que son los dos edificios principales, y aparte estamos recorriendo todas las sucursales del banco para obviamente dialogar con los trabajadores y explicar la situación de lo que está pasando. Leandro, muchísimas gracias por atendernos. No. Los acompañamos en su reclamo. Estamos a disposición, reitero, desde marzo hasta hoy, 600 despidos y presiones para que más gente se sume y se vaya sin hacer escándalo y con muy bajo costo para los empresarios. La verdad que es de una crueldad extrema. Una tristeza enorme. Te agradezco mucho que nos ayuden con la exposición, a ver si logramos frenar esto en Superville. Uh-huh. Ojalá que sea así, Leandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Era Leandro Tobalina, secretario general de la Comisión Gremial Buenos Aires del Banco Superviel. Ya no es solo indiferencia, muy propio de la ideología que está campeando hoy en la Argentina. Es crueldad, es buscar rebajarte, es que te vayas sin hacer escándalo, es sacarte hasta el último peso, aunque sea potencialmente, que te pueda llevar, dejarte desnudo de dignidad. Poco lo que gané, solo fue un préstamo por buen trabajador. Hoy formo parte del olvido y la televisión se encarga de firmar las penas, aumentando su audiencia con mi dolor. Parece que perdí de nuevo la razón. Pasa seguido, a mi edad no hay solución. Y la verdad me la robaron con mi jubilación. Inventaron historietas imaginando que uno nunca las leyó. Yo tengo fuerzas todavía en el corazón, aunque me saquen la comida, los remedios y el bastón. Yo tengo fuerzas todavía en el corazón. No me verán caer, no me verán caer. Me mantienen con humor, mis nietos y el dominó, o me coso las camisas. Solo pretendo mantener mi salud en
Si lo que pasó, que mi vista se nubló, mis anteojos son cenizas. Detendré la diversión y al señor gobernador le cortaré las patillas. Yo tengo fuerzas todavía en el corazón, aunque me saquen la comida, los remedios y el bastón. Yo tengo fuerzas todavía en el corazón. No me verán caer, no me verán caer. Yo tengo fuerzas todavía en el corazón, aunque me saquen la comida, los remedios y el bastón. Yo tengo fuerzas todavía en el corazón. No me verán caer, no me verán caer. NN, un jubilado. Cadena Perpetua es el grupo. Y hoy precisamente se ha repetido el maltrato a jubiladas y jubiladas que cada miércoles reclaman por sus derechos con valentía, con mucho coraje, frente a esta inhumanidad que presenta el gobierno nacional, que no hace más que castigarlos. Los castiga con sus saberes, ni hablar, con los medicamentos que no proporciona, y el funcionamiento del PAMI, que no es el que debería ser, sino todo lo contrario, por cierto. Hoy te hablaba de algunas medidas con las que avanza el gobierno nacional de la reforma laboral. Y fíjate vos lo desparejo de los asuntos. Por ejemplo, ¿para quiénes hay perdones? ¿Para quiénes hay exenciones? Bueno, hay un perdón para los empresarios y empresarias en casos de empleo en negro. Esto forma parte del llamado régimen de promoción del empleo registrado. Régimen de promoción del empleo registrado. Y este régimen de promoción del empleo registrado comienza perdonando a los que tenían empleados en negro. Una maravilla. Extingue obligaciones por aportes, contribuciones y cuotas de la seguridad social. Pero eso no es todo. Hay una extinción de la acción penal en algunos casos. La baja del registro de empleadores con sanciones laborales. Deja de existir el registro de empleadores con sanciones laborales y la condonación de deudas. Será esta última, la condonación de deudas, del 100% para obligaciones con el Sistema Nacional del Seguro de Salud, el de régimen de riesgos del trabajo y el seguro colectivo de vida obligatorio. Pero todo el periodo que se regularice por estos medios servirá como tiempo de servicio para jubilaciones y pensiones, retiros por invalidez y asistencia por desempleo. Después nos preguntamos por qué no hay plata. Bueno, hay plata, pero se la destina a estas cosas. Con respecto a los convenios, ya te lo dije, la renegociación de los convenios de trabajo vencidos y también aquellos acuerdos que no cuenten con una fecha expresa de finalización y nuevos requisitos para la obtención de la personería gremial. Acerca de la política laboral nacional, hay una investigación del Instituto de Estudio sobre Estado y Participación que alerta sobre el desmantelamiento de la política laboral nacional. Lo manifiesta, nos dice, en particular, la reducción de personal, el ajuste presupuestario y la pérdida de capacidades de fiscalización. En 2 años de gestión de Javier Milei, el gasto ejecutado en esa área cayó casi un 65%. Están en juego, nos advierte el instituto, la capacidad estatal para controlar el fraude laboral,
combatir el empleo no registrado, intervenir ante situaciones de trabajo infantil. Y por último, te decía, un achicamiento que ha sido llevado al extremo del área de trabajo en capital humano. La cartera de Petovelo asume funciones de los exministerios de Trabajo, de Educación, de Desarrollo Social de Mujeres y Niñez, con reducción de la mitad del personal. Y si bien todavía no se ha llevado a cabo, hay voces del oficialismo que adelantan el posible cierre de 43 agencias territoriales en distintos puntos del país. En fin, una fiesta para trabajadoras y trabajadores en la República Argentina. Y en esta serie de noticias continuamos con el Índice Global de Derechos elaborado por la Confederación Sindical Internacional. Te lo dije, degradó a la Argentina al nivel más bajo. El nivel 5 es el nivel más bajo que hay en este ranking sobre derechos laborales y garantías laborales, particularmente en lo referido al ejercicio de la representación gremial y la negociación colectiva. Por otro lado, casi el 60% de las actividades privadas destruye empleo formal durante la gestión de Milei. Nos tomamos un traguito de música y seguimos. No se encuentra el enemigo. Vamos por los pueblos, las capitales, llevando nuestra música alrededor del sol. Sabemos encender una hoguera con una guitarra. En el centro de ese fuego van los besos, las miradas, los abrazos y el amor. Afuera de la sociedad, desde el espejo, sálvese quien pueda, que te hace insensible a todo lo demás. Yo creo que tu corazón lleva melodías de mucho tiempo atrás, que a veces te acordas y las volves a cantar. La conquista del espacio, la conquista de tu libertad, la conquista de mi piano, la conquista de decirnos la verdad, la conquista de las calles. Muy bien, era Fito Páez con La Conquista del Espacio, cuya letra incluye otras conquistas. No queremos irnos sin
denunciar e informarte sobre la difícil situación que están pasando compañeras y compañeros de la AM650. Nos denuncian que llevan 2 meses sin cobrar un peso. La crisis suma un nuevo capítulo, la crisis de varios medios. Más de 20 trabajadores de la 650 AM denunciaron públicamente que pese a que los contrataron en febrero de este año, todavía no percibieron ningún salario por las tareas que hacen en la emisora. Más de 20 trabajadoras y trabajadores contratados por la AM650. Por el momento, promesas, excusas y destrato. Eso es lo que nos dicen. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles con otro programa de Horas Extras aquí en Caput a partir de las 16. Gracias Martín Loza, nuestro operador técnico y mucho más. Nosotros somos aquí Vilma Noche, que va a volver muy pronto, y Enrique Garrido. Gracias. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Gracias. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra.